La Segunda Guerra Mundial es uno de los eventos históricos más importantes de la historia moderna de la humanidad. No en balde fue el responsable de cobrarse la vida de 80 millones de personas entre militares y civiles, el genocidio de los campos de concentración, las matanzas y violaciones perpetradas por los ejércitos de ambos bandos, los bombardeos indiscriminados contra población civil, tanto convencionales como nucleares. Todos estos horrores y muchos más dejaron una huella imborrable en la memoria histórica de toda la humanidad, tanto así que a casi 80 años del alto al fuego aún quedan muchas heridas por sanar. El cine, también llamado el séptimo arte, siendo uno de los medios artísticos y de entretenimiento más importantes de la era moderna y con sus más de 100 años de trayectoria, nos ha regalado varias representaciones de los eventos más importantes de nuestra historia sin dejar de lado los eventos más trágicos y oscuros. En total se estima que se han producido unas 1400 películas sobre la Segunda Guerra Mundial, desde las más recientes hasta algunas que datan de los primeros años del conflicto. Por eso el día de hoy te presento la Segunda Guerra Mundial a través del cine, un viaje lleno de historia y horror sobre esos oscuros 6 años, incluyendo también los antecedentes más importantes y sus consecuencias directas a través de la pantalla grande. Hitler, el ascenso del mal. Una miniserie canadiense del año 2003 y protagonizada por el actor británico Robert Carlyle, nos cuenta la vida del canciller de Alemania, su infancia complicada, el rechazo de la Academia de Bellas Artes de Viena, su experiencia sirviendo para el ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial, la incursión en la política, el fallido golpe de Estado de la cervecería de Múnich en 1923, la sentencia en la prisión de Landsberg y la redacción del libro Mi lucha. La turbulenta relación que tuvo con su sobrina, el nombramiento como canciller de 1933 y la noche de los cuchillos largos, una purga política que tuvo lugar entre el 30 de junio y el 2 de julio de 1934 y que le sirvió a Hitler para consolidar su poder. Vemos cómo su suciedad y su codicia han atacado el corazón de esta gran nación. ¡Hay que aplastar esas alimañas! ¡Hay que eliminar esta plaga de nuestra nación! Lo que digamos esta noche será olvidado. Lo que hagamos vivirá por miles y miles de años. Mientras dure la guerra, esta película española del 2019 narra los acontecimientos ocurridos en Salamanca durante la Guerra Civil Española, que duró desde 1936 hasta 1939 y es considerada la precursora de la Segunda Guerra Mundial. Esta guerra enfrentó al bando sublevado dirigido por el general Francisco Franco y apoyado por Alemania e Italia contra el bando republicano, que se trataba de las fuerzas de la Segunda República y fueron apoyados por la Unión Soviética y México. Al final la victoria fue para el bando sublevado, iniciando así una dictadura en el país conocida como el franquismo y que duraría hasta 1975. Ayer, cuando... ¡España! ¡Una! ¡España! ¡Grande! ¡España! ¡Libre! ¡Viva Villanascay! ¡Viva la muerte! Ciudad de vida y muerte. En esta película china del 2009 se nos cuenta la horrible masacre de Nankín perpetrada por el ejército imperial japonés tras la captura de la ciudad en diciembre de 1937 durante el inicio de la Segunda Guerra Chino-Japonesa. La historia es contada a través de varios personajes, tanto históricos como ficticios, como un soldado chino, un profesor de escuela, un soldado japonés y John Reid, un comerciante y diplomático alemán afiliado al partido nazi que salvó la vida de miles de civiles chinos durante este acontecimiento. El pianista, reconocida película del año 2002, dirigida por Roman Polanski y protagonizada por Adrian Brody, nos cuenta la historia real del músico polaco de origen judío Władysław Szpilman sobre cómo sobrevivió al Holocausto. La película inicia durante la invasión nazi de Polonia el 1 de septiembre de 1939, la cual marcaría el inicio de la Segunda Guerra Mundial. En la película también se muestran otros acontecimientos importantes de la guerra como la liberación de la ciudad de Varsovia por parte del Ejército Rojo en enero de 1945.
La Guerra de Invierno. El 30 de noviembre de 1939 la Unión Soviética lanzó una campaña contra Finlandia con el objetivo de conseguir algunos territorios finlandeses y asegurar posiciones estratégicas, como en Leningrado, donde se buscaba expandir la frontera con Finlandia, la cual se encontraba a solo 32 kilómetros. A pesar de la superioridad numérica e industrial del Ejército Rojo, el ejército finlandés, apoyados por Alemania, lograron repeler los ataques soviéticos por más de 2 meses, causando pérdidas significativas al enemigo. Dunkerque, una épica película británico-estadounidense del reconocido director Christopher Nolan y con grandes actuaciones de Harry Styles, Cillian Murphy, Tom Hardy, Barry Keoghan, entre otros. La película se remonta a la conocida batalla de Dunkerque, o también llamada evacuación de Dunkerque, que ocurrió en la ciudad francesa del mismo nombre. Entre el 26 de mayo y el 4 de junio de 1940, cerca de 338.226 soldados entre británicos, franceses, belgas y holandeses lograron ser evacuados de Francia por los muelles de Dunkerque poco antes de la caída de París y la rendición de Francia a Alemania. Aunque lamentablemente entre 30.000 y 40.000 hombres no lograron ser evacuados y tuvieron que rendirse ante los alemanes. Esperanza y Gloria, película británica de drama y comedia estrenada en el año 1987 que narra la experiencia de un niño londinense en los primeros años de la guerra. La película hace énfasis en algunos acontecimientos importantes de la guerra dentro de la perspectiva británica, como el Blitz, una estrategia de Hitler que consistió en el terror para forzar la rendición británica. Se trató de una serie de bombardeos indiscriminados contra población civil, siendo Londres el principal objetivo. A partir de ahora no quiero alborotos. La disciplina gana las guerras. Bien, chicos, es hora de romperlo todo. Muy bien, aceptado. Creen que pueden venir y llevarse a nuestras chicas. Resistencia, una película basada en un hecho real ocurrido en Polonia durante el año 1941, mismo año en el que las potencias del Eje en Europa lanzaron la Operación Barbarroja, la invasión terrestre más grande de la historia, con 3.400 tanques y casi 4 millones de hombres por parte de las fuerzas del Eje. En este contexto, los judíos de Polonia, que habían huido del régimen nazi desde 1939 y que se habían asentado en los bosques de Bielorrusia, les tocó sufrir la peor parte. Sufriendo el devastador paso de la guerra y también teniendo que cuidarse las espaldas de los hombres de Hitler, muchos de ellos se unieron a la resistencia soviética para luchar contra el ejército nazi. La última línea de defensa cuenta la historia de la heroica defensa de los cadetes de Podolsk en las afueras de Moscú en octubre de 1941. Los cadetes de las escuelas de infantería y artillería de Podolsk fueron enviados a la línea de defensa de Ilinsky, luchando junto a unidades del ejército soviético para contener el avance alemán hasta que llegaran refuerzos. La batalla de Moscú es considerado uno de los primeros reveses de los alemanes en la guerra y fue uno de los más importantes, ya que al impedir la entrada de tropas alemanas en la capital soviética, el Ejército Rojo pudo evitar la caída de su país y lograron contraatacar exitosamente. Pearl Harbor. Finalmente llegamos a la película que muestra lo que muchos consideran, junto con la invasión alemana de la Unión Soviética, el peor error estratégico del Eje durante toda la guerra. En la mañana del 7 de diciembre de 1941 el Imperio del Japón lanzó un ataque aéreo sorpresa sobre la base estadounidense de Pearl Harbor, ubicada en Hawái. Las razones del Imperio del Japón para el ataque fueron principalmente dos. Por un lado,
como una forma de venganza en contra de Estados Unidos por el bloqueo de petróleo hecho desde la Casa Blanca hacia Japón, esto debido a la invasión que los nipones habían perpetrado contra China desde 1937, y segundo, para asegurar la superioridad naval japonesa en el Pacífico. El ataque provocó la declaración de guerra de Franklin Roosevelt contra Japón al día siguiente. Poco tiempo después Hitler y Mussolini declararían la guerra a los Estados Unidos, internacionalizando la guerra. Esto ha sido todo por el momento. Recuerda darle like al vídeo si te ha gustado y no olvides suscribirte, así no te perderás la siguiente parte de esta sección. Muchas gracias por ver y nos veremos pronto en nuestra siguiente cita con la historia.